Cordiales saludos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe correspondiente al año 2019, América Latina es la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos, generando cifras escalofriantes que oscilan entre un 10% de personas que poseen un 70% de la riqueza, en comparación invertida que expone de forma vergonzosa casi un 70% de la población que vive en pobreza. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha advertido que en la actualidad América Latina aún es la región más desigual del planeta. Una diversidad de estudios científicos aseguran que entre las causas y variables que están asociadas al grave flagelo de la pobreza, entre otros, está la mala e inoperante aplicación de la justicia, así como la violación de los derechos humanos. Pareciera que el Estado y sus gobiernos han fracasado en construir humanidad. La pregunta es entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás de tan escandalosa realidad? En virtud del estrecho vínculo entre Dios y su pueblo Israel, y de los graves pecados que han repercutido también en la dimensión social, provocando un clima de injusticia, Dios reacciona comunicando al profeta Amós su condena y en consecuencia de tan inaceptables actos de desobediencia emite una sentencia condenatoria. Porque como lo veremos en este mensaje, Dios es implacable ante el pecado. La palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 3 y versículos 1 al 11 dice así: Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no tendrá miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿por qué no profetizará? Proclamen en las fortalezas de Asdod y los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor omnipotente: un enemigo invadirá tu tierra, echará bajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Notemos a continuación tres importantes aspectos que constituyen la estructura de esta declaración profética. En primer lugar, veamos el pueblo. Érase los años 872 a 753 a.C., una época de paz y prosperidad material para el pueblo de Israel o reino del norte. Sin embargo, aquella sociedad estaba enferma de injusticia social, de sincretismo religioso e idolatría y de una exagerada confianza en los recursos humanos, negando claramente la dependencia de Dios. Es precisamente en este contexto en el que Amós, el profeta de Tecoa,
en obediencia a su Dios, pronuncia este mensaje. En esta ocasión, y como lo presenta el capítulo 3, versículo 1 y 2, la apertura es en referencia al pueblo, su identidad, su origen, como valores que prevalecen y se destacan aún en medio de la difícil circunstancia que viven. Uno de esos hechos que se marcó con tinta indeleble fue la liberación del dominio explotador de Egipto. De tal manera que es Dios mismo quien se los recuerda una y otra vez, como se muestra en el versículo 1. Los hice subir de la tierra de Egipto. Es notable el protagonismo divino. Fue Él quien lo hizo posible. No lo habrían logrado jamás por sus propias fuerzas. Asimismo ha acontecido en las distintas épocas y en relación al acto mismo en el que Dios interviene para liberar al ser humano del pecado. Solo Dios liberta. Y como lo expresó Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Otro asunto que podemos destacar es lo concerniente a la elección. Así lo expresa el profeta. A vosotros solamente he conocido. En la versión NTV dice, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. En el versículo 2. Es potestativo de Dios con qué pueblo o con qué gente establece una relación. Mediante la liberación y la elección, quedó además establecido el carácter moral de Dios en el pueblo que eligió, porque les dio una ley que cumplir, la cual se constituyó en base firme para ordenar sus caminos, ya sea desde la vida pública hasta la privada, y por supuesto las prácticas religiosas y litúrgicas, todo quedó plenamente establecido. Restaba que el pueblo cumpliera al pie de la letra esa ley. Como lo dice la palabra de Dios, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Deuteronomio 28, 2 y versículo 13. Dios dispuso el código moral y es obligación adquirida del pueblo cumplirlo. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el profeta Amós en el versículo 10. ¿Cómo explicar esto en la historia? ¿Por qué? Algo no anda bien. Esto despierta la mirada de Dios. Hay una alerta. ¿Qué ha pasado con el pueblo y su Dios? Obediencia es evidencia. Su relación con Dios se muestra en la obediencia. Un segundo aspecto que es necesario conocer también es el pecado del pueblo. En efecto, una crisis se ha desencadenado. En referencia al mismo origen de la humanidad, la Escritura registra hechos como este. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3, 8 al 10. Es la historia una y tantas veces repetida. El hombre en crisis huye de la presencia de Dios. Desde el mismo huerto del Edén hasta las más extraordinarias y asombrosas creaciones humanas, el hombre se esconde y pretende evadir su tragedia. La tragedia de una relación quebrantada por el pecado. Llega el momento donde Dios mismo se pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando la relación se ha quebrantado, en efecto, se imposibilita continuar el camino. La crisis del pueblo de Israel es percibida por Dios. No hay más comunión. Se ausenta la búsqueda apasionada,
Las excusas sobreabundan. El síndrome del pueblo en pecado. Entre ingenuidad e insensatez, el pueblo parece desconocer la gravedad del asunto. Sin embargo, así es, algo grave ha acontecido. El pecado se introdujo, esto es, la desobediencia, y ante los ojos de Dios no puede pasar desapercibido. El Señor ha reaccionado cual un rugido de león y le comunica al profeta para que éste en su orden vaya al pueblo en nombre de Dios con un mensaje. Se trata de una denuncia profética. Las 7 preguntas de los versículos 3 al 8 expuestas en forma progresiva, sosteniendo una relación de causa y efecto, es un lenguaje reprensivo y revelador de que es un hecho consumado. El pueblo está al desnudo frente a Dios y es imposible que ante lo sucedido no se manifieste la justicia divina. En ocasiones un delincuente puede llegar a evadir la justicia humana, pero nunca el hombre pecador evadirá la justicia divina. Calificados como rebeliones, un atentado ante la autoridad con una dosis de riesgo suicida, Amós precisa los pecados del pueblo de Israel y nótelos a continuación. Opresión. A merced y complicidad de los líderes políticos y religiosos, una clase dominante se enriquece a costas de maniobras opresoras contra el pobre. En el versículo 9. Violencia. El modo mediante el cual se imponen los grupos de comerciantes contra los más desposeídos. No es violencia externa. Es un sistema social injusto que se agrede intestinamente. Paganismo. Comprometieron su fe en una mezcla de prácticas extrañas. Pervirtieron la ley mosaica. Pueden notar ahí en el versículo 14. Injusticia. Rompieron el orden de una comunidad saludable. La justicia se otorgaba en forma privilegiada. Los negociantes aplicaban su propio régimen de pesas y medidas bajo la mirada cómplice de las autoridades. Inmoralidad. Orgías que los ricos hacían en contraste con el sufrimiento de los pobres. Y aún más, corrupción en el sistema religioso, plagado, pervertido con el sistema político, haciendo daño también al pueblo con su silencio cómplice. Un tercer aspecto de este cuadro descriptivo es el castigo. El pueblo, el pecado y ahora el castigo. Una vez denunciados los pecados, el mensaje profético introduce de forma explícita la reprensión divina. Mencionado en 3 ocasiones, en el versículo 2 y 14, el castigo es inminente. Ha sido propio del carácter del juez justo. No hay espacio para la impunidad. No obstante que es amoroso, salvador, perdonador de pecados, elige a su pueblo, es fiel, proveedor y sustentador, pero también es implacable ante el pecado. El castigo es la consecuencia inevitable cuando se transgrede la ley de Dios. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así dice la palabra de Dios. Note las dimensiones del castigo. Un enemigo vendrá. Predice la invasión asiria que sucedió en efecto en el año 746 a.C. Serán cortados los altares paganos. Es la destrucción del templo. Destrucción de las casas lujosas de los ricos obtenidas injustamente mediante la opresión de los pobres. Un duro golpe a la opulencia y a la arrogancia humana. Puede notarlo en el versículo 15. En efecto, y como lo anticipó Dios mismo a través del profeta Amós, por lo que lo saqué
de Egipto, los escogí entre los pueblos y los he conocido. Por esta razón, dice la palabra, los castigaré por sus pecados. Es decir, que el castigo en este caso tiene un propósito correctivo. Deja entrever que el castigo es necesario y que Dios mismo es quien lo aplica. Tiene un fin en mente y esto es restaurar, por supuesto, no destruir. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo, dice Hebreos 12:6. También es cierto que el castigo es una respuesta contundente de la justicia divina ante las injusticias y todo pecado humano y social. Tenemos en Dios un seguro defensor de la causa del más débil. Así lo expresa Proverbios 17:5. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Quien lo haga no quedará sin castigo. Cuando las injusticias humanas se multiplican a causa del pecado, hay una instancia de apelación todavía vigente. Dios y su reino se establecen sobre la justicia y el derecho. Así de categórico. Y en lo que se ha llegado a considerar la declaración central de todo el libro de Amós, dice así el texto: corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Capítulo 5 y versículo 24 del libro de Amós. Justicia es lo referente a la rectitud y equidad social que debería imperar en el sistema social de aquel tiempo y por supuesto en el actual. Todo ciudadano tiene el mismo valor ante Dios y asimismo debería ser ante las leyes. Por su parte, el juicio destaca las acciones que se deben tomar para corregir la injusticia. Dios y sus estatutos no han cambiado. Por su carácter justo, aborrece la injusticia. El mensaje de Amós es pertinente entonces hoy y se levanta cual una advertencia para los opresores, para los inmorales de este tiempo, así también para el sistema social fundado sobre la base de la injusticia. Pero también es un mensaje para los gobiernos injustos, cómplices de graves violaciones a los más elementales derechos humanos, y para el pueblo de Dios que, entretenido en las agendas del prestigio y los discursos superficiales de una fe erosionada y desvinculada de la realidad, deben tener presente que el juicio divino los alcanzará. No reinará para siempre el mal. Dios ve desde su trono este flagelo y aplicará su vara de castigo. En conclusión, la transgresión a los estatutos divinos nunca ha pasado ni pasará desapercibido ante los ojos de Dios, porque ciertamente es implacable ante el pecado. El castigo de Dios es inminente. Llegará para quienes pervierten el derecho, oprimen al pobre y acrecientan riqueza de forma ilícita e injusta, así también para el liderazgo político y religioso que aprueban con su silencio o son parte de la cadena de maldad. Como pueblo de Dios, obedezca su ley, cumpla sus mandamientos y le irá bien. Pero también cumpla su misión profética, denuncie la injusticia, porque como lo expresaba el reverendo Martin Luther King, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Que Dios